ya se sabe que cuando hay una mala relación con la comida, no tienes nada con la comida. La comida no te hizo nada, la usas como un recurso para satisfacer necesidades o para tapar emociones que no sabes gestionar, que nadie te enseñó y incluso pues puedes bendecirla, ¿no? Porque te ha acompañado durante tiempo. Fue un mecanismo de defensa en mucho tiempo para protegerte ante adversidades, vicisitudes de la vida, ¿no? Que no te enseñaron a transitar. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Chocolate cuando estás triste, patatas fritas o frutos secos durante una larga tarde de trabajo o de estudio, queso al llegar a casa o bollería de la máquina antes de una reunión, tal vez algo dulce como premio tras una jornada intensa. Cuando se usa la comida para acompañar emociones, corremos el riesgo de meter la pata y terminar con dietas restrictivas, atracones o ejercicio compulsivo o ayunos para compensar. De todo esto hablaremos en este episodio con Miriam Salinas. Miriam Salinas es terapeuta especializada en la ansiedad por la comida, maestra en psicología positiva, chef de alimentación saludable y exdeportista de élite. Su carrera en la alta competición se inició a los 9 años. Fue medallista durante 10 años en los campeonatos de España en 200 mariposa. A los 18 se preparó para los Juegos Olímpicos de Atlanta, pero finalmente se retiró del deporte. Dirige la escuela Atrévete a comerte la vida y ha escrito un libro con este mismo nombre, en el que invita a romper con la cultura de la dieta. Bienvenida, Miriam. Gracias. Estamos muy contentas de tenerte en el podcast Abecedario del Bienestar y de hablar de todo esto, además, a partir de tu experiencia, que es lo primero que llama, claro, muchísimo la atención. ¿Cómo fue tu historia del deporte a tan alto nivel y con tanta exigencia a este mundo de la alimentación? Mi experiencia al inicio, ¿no? Porque empiezas con 9 añitos, pues la verdad es que me ayudó mucho. Yo era una niña muy tímida, muy el síndrome de la buena niña, ¿no? Todas buenas notas, todo perfecto, ¿no? Pero muy, muy tímida y con la autoestima un poquito baja, ¿no? Cuando empecé a nadar encontré un lugar, porque enseguida en natación hay como ojeadores, como en el fútbol. Y a mí me ojearon en el colegio y me ficharon. Entonces yo ahí encontré como el filón en donde yo brillaba, donde me sentía perteneciente y donde era buena de forma muy innata, ¿no? Y ahí la alimentación parecía todo bien. Sí que era un poco tiquismiquis siempre, ya desde pequeñita, ¿no? Había algo que tiene mucho que ver con el vínculo con mi madre y cómo ella también se alimentaba y lo que yo estaba viendo en casa. Y cuando empecé a competir realmente empecé a abrirme, porque también mi carácter se empezó a cuajar y por ende también la comida como que empecé a probar más cosas, campeonatos de España, de Europa, y de golpe llegaba a casa y decía, hostia, he probado los canalones, y mi madre, ¿cómo? Si nunca te los comías, ¿no? Y al inicio todo bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, estuve de los 9 a los 20 compitiendo. Entrenas de 5 a 6 horas diarias. Y al inicio yo siempre digo que competía desde la ilusión. Yo era como esta parte que tengo muy innata de hago las cosas con ilusión y eso iba rodado. Pero es verdad que en el cambio de niña a mujer hubo un colapso y ahí sí que mi cambio de corporalidad, que fue tardío, fue como a los 18 años, de medir 1,50 a 1,71, mucha presión ahí, ya más presión, ya no era tanto un juego, ¿no? Ya incluso cuando ya tenía posibilidades de ir a Atlanta, dejé los estudios y ahí se me mezcló todo, y además mucha presión también con el físico, porque al hacer el cambio de niña a mujer, tu cuerpo ya no es tan apto a nivel deportivo, que queda mal decirlo, pero es tal cual, y había más mirada y presión sobre esa corporalidad o ese peso. Y me obsesioné muchísimo, ahí caí en la bulimia, ¿no? Que es cuando mi relación con la comida pues fue un punto de quiebre realmente de pasar a, pues que la comida era un tránsito, una necesidad, a una obsesión y un infierno. ¿Y cómo intentas, no sé si mejorar esa relación? O sea, desde esa necesidad de mejorar tu relación con la comida, ¿empiezas a estudiar en ese momento? ¿Lo haces más adelante? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo te introduces hasta donde has llegado ahora, ¿no? De asesorar a los demás. Fue muy paulatino, porque yo sí que he sido muy rápida en pedir ayuda. Y yo me encontré en un campeonato de Europa en Leeds,
vomitando antes, y lo digo tal cual, a lo mejor queda un poco abrupto, pero vomitando antes de competir. Y ahí dije, wow, no. Me fui a la psicóloga deportiva, me derivaron a una especialista en trastornos de la conducta alimentaria y al inicio fue mucha terapia para conmigo. Yo soy arquitecta, además, o sea, yo estudié arquitectura, ejercí arquitectura 1 año solo, estuve de arquitecta, pero yo iba cada vez a peor, porque estaba haciendo terapia, pero era mucho cognitivo-conductual, o sea, solo basándose en la conducta, pero ya se sabe que cuando hay una mala relación con la comida, no tienes nada con la comida no te hizo nada, la usas como un recurso para satisfacer necesidades o para tapar emociones que no sabes gestionar, que nadie te enseñó y incluso pues puedes bendecirla, ¿no? Porque te ha acompañado durante tiempo. Fue un mecanismo de defensa en mucho tiempo para protegerte ante adversidades, vicisitudes de la vida, ¿no? Que no te enseñaron a transitar. Y entonces, bueno, fue como muy paulatino. Luego yo me fui a Brasil y ahí fue el quiebre de decir, no quiero ser arquitecta, hay algo que no está bien en mí, porque realmente en el libro lo explico de forma detallada, ¿no? Cuál fue mi punto de quiebre. Y ahí es cuando empecé a hacer todo, nutrición, coach, como terapeuta. O sea, fue muy paulatino, pero el punto fue ahí, ¿no? La noche oscura del alma, que es donde empieza el libro y donde tengo una crisis muy fuerte. De no poder más, de estar abocada al logro, de estar abocada al yonki de la mirada externa, de purgar mucho con deporte y hasta que explosioné. Fíjate que de todo lo que nos cuentas, que es súper interesante y hay un montón para conversar, me ha llamado mucho la atención. Creo que has empezado un poco por el final y ha sido con esa reconciliación con la comida, ¿no? Porque quien pasa por problemas de alimentación termina detestando el momento de la comida, aunque la necesita. Y tú has hablado ya de entrada de un cambio de paradigma, de mirada hacia la comida. Esa reconciliación, ¿lo ves así? Sí, o sea, realmente el resignificarlo, ¿no? Como que más bien, si yo me retrotraigo, veo que me ayudó muchos años a transitar cosas que yo no estaba desbordada, ¿no? Creo que muy abocada, vuelvo y repito, a el logro, a la mirada externa en todos los ámbitos. Y eso hace que en los niños o adolescentes y luego los adultos no se valoren por lo que son, sino por lo que hacen o no hacen, los logros que hacen. Y esto al final acaba petando, porque estás dejando toda tu valía fuera y toda tu valía en un pilar. Y cuando ese pilar a mí se desmoronó, pues se me cayó el mundo, ¿no? O sea, el que era como mi segundo padre, que era mi entrenador, también me dejó de hablar porque tenía la bulimia, yo no entendía nada, no tuvo ninguna conversación conmigo y era como, no entiendo, ¿no? Yo me había agarrado ahí y esto, más allá de mi experiencia, lo cuento porque se puede extrapolar a muchos ámbitos. El cuando te identificas tu valor y tu bienestar y todo en que eres buena profesional o en que soy muy bella o en que soy X. Y eso cuando cae, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué hacemos entonces? Se te va el mundo. Y esto te lo puedes encontrar en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo contra más de élite, por decir algo, o sea, donde se te presiona más y estás, sí, con más poder o porque puede pasar en la televisión, en la radio, puede ser un CEO de una multinacional, ¿no? En que se está dando tanta valía que está bien, ¿no? Que te guste tu trabajo, que te lo valoren, pero bueno, hay que amplificar. Y eso a mí me pasó, afortunada o desafortunadamente, muy joven. Claro, hablas de resignificar también tu relación con la comida. Afortunadamente, como cuentas, pudiste pedir ayuda pronto. Esto no sucede siempre. Entonces, no sé si podrías orientarnos sobre cuáles son las señales que nos pueden indicar que hay una mala relación con la comida. En ese sentido que comentabas antes, oye, es que no te pasa nada con la comida, lo que te pasa es con otros aspectos de tu vida y no te das cuenta, ¿no? Y lo manifiestas ahí. ¿Qué señales o qué, no sé, red flags podíamos...? Respecto a esto, depende la edad, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha demanda en cómo detectarlo a edades tempranas, por ejemplo, ¿no? Niños, adolescentes que están empezando cada vez más pronto con las redes sociales, con mucho filtro, con comparativas que no son reales y entonces empiezan con 9 años ya se ha cuatriplicado los trastornos de la conducta alimentaria. 9 años.
¿Cómo lo podemos ver? Empiezan a cambiar conductas como retirar macronutrientes, evitan comer familiarmente o incluso dicen, no, ya he comido y entonces no has comido. Hablan ya en términos demasiado dietólicos, carbohidratos, proteínas. No, chiquita, estás comiendo un pollo con arroz, tienes 12 años. Déjate de carbohidratos, si he comido muchos. No, de forma moralista, como si comer un brócoli fueras mejor persona que comer un croissant. Nunca la comida tuvo que tener términos moralistas, tendrá más o menos nutrientes, pero un niño que hable en estos términos le estás desconectando de esa alimentación intuitiva de la cual todos nacimos. Nacimos conectados. Un niño sabe más probablemente que nosotras. Estamos más atrofiadas ya porque hemos pasado por muchas historias, ¿no? Sobre todo yo. Entonces, eso es otra señal. Luego, cambios de humor abruptos como irascibilidad, incluso a la hora de comer, montar pollos para evitar comer y decir, castigada la habitación, ¿no? O sea, este tipo de disfunción con la comida, que es con el cuerpo y con la vida, es como muy, muy hábil y va a encontrar la forma de engañar. Se miente mucho al entorno y a la gente porque tú quieres conseguir eso y lo que quieres conseguir sobre todo es control. O sea, hay un pensamiento mágico que si controlo la comida y el cuerpo, que es algo tangible, controlo mi vida, porque me siento muy insegura en la vida. Y ahí está la herramienta que he utilizado toda mi vida. Por eso la bendigo, resignifico que gracias porque me ayudaste, pero ahora suelto, digo. Y entonces yo lo que hago mucho en consulta o en terapia grupal es hacer un kit de herramientas para ayudarlas a que la comida va a ser una forma de gestionar tu vida, pero que tengas más recursos, ¿no? Que no siempre ante la alegría, apenas vicisitudes, cojas la comida como recurso o la no comida, que es la misma moneda, diferente cara. La compulsión para mí es igual a desconexión. Cualquier compulsión, ya sea drogas, sexo, comida, redes sociales, trabajo, es una forma de deshabitarme, de desconectarme de mí. Porque mientras estoy compulsionando, no estoy conmigo. No sé si tengo hambre, sed, si quiero esto, no, o sea, me voy desconectando. Y te desconectaste por algo, porque conectarte te dolía mucho. Y de niño no lo supiste sostener porque eras un niño. Y como no te enseñaron cómo contenerte, usaste el recurso, ¿no? Ese es un recurso, la compulsión. Pero el otro es la restricción. Y la restricción es, no como, pero porque me da un poder increíble. Me da un control que es como la vida se me hace grande, por eso el atrévete, porque hay mucho miedo de base. Hay tanto miedo que digo, si mi cuerpo está de una forma y como de una forma, ¿no? Es como me da una cierta seguridad. Lo describes muy claro, pero claro, una persona que tiene todo esto dice, venga, voy a tratar de aprender a gestionar, ¿no? Es un camino complicado, ¿no? Sí. Porque es más fácil comerse un chocolate, es más fácil, ¿no? Abrir la nevera y darse un atracón, parece una cosa más inmediata. ¿Cómo llevas a las personas a las que ayudas cómo se inician en ese camino? Si, por ejemplo, cogemos el caso de la compulsión, ¿no? Que se tienden más o se abocan más a compulsionar, ahí yo trabajo en dos líneas por sobre todo, en lo emergente. Si la persona lo emergente me angustia mucho el atracón per se, voy allí. ¿Vale? Vamos a bajar decibelios a eso y luego ya iremos bajando en capas. Si compulsiono, pues vamos a ver. A veces tengo que saber un poco hasta qué punto la cultura de dieta le ha afectado para equilibrar los pesos. Porque claro, si tú estás muy restrictiva, el atracón va a aparecer. Uh-huh. Entonces tengo que empezar a crear actos psicomágicos, yo le llamo el atracón legalizado, pero incluso... Eso es bueno. Claro, porque Pongámosle la luz al atracón. Sí. Vamos a iluminar. Vamos a resignificarlo también. Sí, también. Sí. A ver, ¿cómo sería? Sigue. El atracón legalizado es, que eso es una herramienta que les puede servir a los oyentes, es... cada comida, cada ingesta se puede hacer de muchas formas, porque como hay miedo, como hemos dicho de base, tenemos que hacerlo paulatinamente para que el sistema nervioso se vaya relajando y no tenga miedo a comer.
pero porque luego te comes el triple, pero bueno, tienes miedo a comer. Entonces, ese acto psicomágico, entonces sentarse, decirte a ti misma, sé que me van a venir pensamientos de mierda, que la comida, que esto me va a engordar, que no sé qué, pero me puedo permitir sentir placer y comer, me merezco sentir placer y comer, porque también tiene ese significado, tiene muchos. Entonces, en cada ingesta, en cada comida, introyectar o meterle algún alimento satanizado. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Para cada persona, yo les pregunto, les hago un semáforo, les digo, sé sobre todo sincera contigo misma, ¿cuál pondrías en rojo? Les hago como una criba, ¿no? ¿De qué alimentos pondrías en rojo satanizados? ¿Cuáles en ámbar? ¿Cuáles en verde? Según el grado de ansiedad de la persona, voy a poner un ámbar o un rojo metido. Porque si hay mucha ansiedad, puede tirarse para atrás y decir, no, yo esto no. Es demasiado meterme un croissant. No, hay miedo. Entonces, pongamos uno en ámbar. ¿Cuál sería para ti? Vale, pues lo metemos. Entonces, lo metes y luego incluso les digo que coman con las manos. Un poco mindful eating, ¿no? Come tal, saborea. A veces hago el atracón legalizado con ellas en sesión. ¿Por qué? Porque les falta la mirada de aprobación de un otro. O sea, han sentido mucho juicio mientras comían y ahora ese automaternaje, esa forma de ella verse, también es de juicio. Y necesitan resignificar también eso o deconstruirlo. Entonces, esa mirada, si no estoy yo, pues alguien que no tenga tema con la comida, que esto lo hueles, ¿no? Cuando alguien es hedonista y lo saborea y no sé, pues lo notas. ¿Qué más? Bueno, y es un poco eso, y vas abriendo la ventana de poder sostener esa incomodidad porque hay miedo. Entonces lo haces paulatinamente porque, vuelvo, repito, si lo hiciéramos muy abrupto, la persona puede escaparse. Es como trabajar las fobias casi, pero con la comida. Y también tiene algo de, porque esto de los atracones también tiene un poquito de atractivo, entre comillas, por el tema de lo prohibido, ¿no? Por eso me parece muy curioso que plantees esta puesta en escena de disfrutar de un atracón legalizado, porque esto de esconderse es como algo como muy poderoso, ¿no? Porque dices, ay, mira, me estoy poniendo tibia y no me ve nadie, ¿sabes? Y esto es guay, porque es algo que haces tú para ti y nadie, ay, estoy estupenda, pero me pongo tibia, ¿no? Es un poco así. Total. Entonces eso, si le quitas ese valor, pues también quizá se te quitan las ganas de hacerlo todo el rato, ¿o qué? Es tal cual, es la psicología invertida, entre muchas otras cosas, porque siempre digo, la prohibición nos lleva a la obsesión, ¿no? En programación neurolingüística el no existe. Si yo te digo no comas chocolate, no comas chocolate, no comas chocolate, te estás yendo al chocolate, inevitablemente. Y eso, pues, es una de las razones, entre otras, ¿no? Luego está también que hay a veces que yo me encuentro muchos casos, es muy difícil decir uno, ¿no? Pero otro caso que me puedo encontrar es que infancia y adolescencia hay padres como muy dietólicos donde ha habido mucha restricción y eso hace que los niños, incluso que puedan crecer un poco más obesos o gordos, y sientan esa prohibición y entonces les salga la rebeldía de decir, pues ahora me vas a querer como soy. Y cada vez que entran en un proceso en que se les dictamina cómo tienen que comer, rebotan. Pero rebotan no solo por la prohibición, sino por ese anclaje de infancia, decir, me van a aceptar con el peso que tenga. Y eso tienes que ir con mucho cuidado, porque son personas que entonces a las que les pulsas un poco, lo perciben y se les queda el anclaje de infancia de esta es otra que me está diciendo cómo que me va a tengo querer que comer. solo cuando sale esté como delgado. La rebeldía, ¿no? Decir, ahora como lo que me da la gana y me vas a querer como yo quiera, que me quieran. Entonces hay que ver la persona en cómo, pero sí hay mucho de esto, ¿no? De esta cosa contraria a lo que es un atracón en sí. Un atracón es voraz, es tsunámico, se te apaga el neocórtex, o sea, es real, o sea, se activa el reflejo de hambruna, que es un reflejo que tenemos en el cerebro reptiliano, y el neocórtex, tu capacidad de discernimiento está bajo suelo.
Por lo tanto, ahí entra lo que sea que entra, ¿no? Y luego digiérelo como una boa. Entonces, y luego la culpa, ¿no? Y luego la culpa, y luego la restricción, y volvemos a un bucle que es el primero que yo abordo cuando hay estos tipos de compulsión y atracón, para aliviarles, y luego ya vamos viendo capas más profundas, que es por qué te aferraste a esto, de qué tiene hambre tu vida, ¿no? Que en el libro también lo digo mucho, que en realidad es donde empezó todo, es en lo emocional. Ahí empezó todo. Y ahí es una pregunta que te lleva muy... Yo siempre digo, tú vas a una peluquería o una cafetería y ves a las 5 mujeres. Pues yo he hecho la dieta del pollo, pues yo la de la alcachofa, dámela, que te he visto muy mona. Se está yendo muy bien. Entonces la escucho y digo, wow. Digo, qué curioso que muchas veces preferimos hablar si me he engordado o no, o si he hecho la dieta de tal, que me siento sola en compañía con mi marido, no he hecho un duelo de mi padre, o no he hecho... Porque hablar de eso a veces no nos han enseñado a hablar de lo que realmente estamos necesitando. Y muchas veces es más fácil eso que no compartir otro tipo de dolor. Qué relevante esta pregunta. A mí me deja de qué tiene hambre tu vida. Es que claro, ahí entra tanto, no sé, del cariño, de los demás, de la atención, del reconocimiento en X o en Y. O sea, ese tipo de cosas es verdad que a veces las trasladamos a la comida. Yo tengo una pequeña confesión. Antes del verano tuve la oportunidad de tomar un café con Miriam. Bueno, charlamos de tal y... confieso que he hecho un cambio a raíz de esa conversación. Estuvimos hablando de los niños, de los adolescentes, y yo, muy orgullosa, le comenté a Miriam que en mi casa no había dulces ni había nada, porque comemos muy saludable, Y me di cuenta con la conversación que tuve con Miriam de que de alguna manera estaba creando en mi hijo, que es adolescente, un entorno como de prohibición velada, ¿no? Y que él buscaba fuera, y de eso me di cuenta después, con el dinero que le daba para algo, él compraba chuches, compraba cosas que no había en casa y lo hacía a escondidas. Y dije, ostras, es que estoy provocando algo que es lo que no quiero. Y a raíz de la conversación con Miriam cambiaron las cosas en mi casa. Hay cosas y se comen juntos, o sea, nos comemos las cosas juntos, ¿no? El chocolate, pues galletas o lo que nos apetezca, pero ya no es esto de no, en mi casa no hay nada. Pues que sepas que fue gracias a esta conversación. Qué bueno. Las cosas bueno. van mejor porque sí. ya no hay no hay algo escondido detrás. Hay algo ¿no? prohibido, ¿no? Exacto. Que genera ese deseo. Sí, genera más deseo. Qué bueno, Raquel, que te sirve. Aquí confesiones que nos da. Es que estamos ahí en un entorno ahí a oscuritas, todo, que hay ¿verdad? intimidad, Confesión. la intimidad. Miriam ha mencionado varias veces lo de la cultura de las dietas y el impacto que tiene en esto de la dieta, porque parece inocuo, ¿no? Uno dice, pues solo voy a hacer esta, voy a hacer un poquito de no sé qué. Cuéntanos un poco qué nos provoca esto de estar haciendo dietas. Sí, hacer una dieta per se no te va a afectar, pero es verdad que cuando el único objetivo es adelgazar y modificar en demasía tu corporalidad, porque hay diversidad corporal, y esto a veces no gusta, no es marketingiano, ¿no? Yo lo que hago yo podría hacer coach nutricional y vender una dieta y probablemente tendría mucho más followers y incluso facturaría más. Pero sé que no funciona a la larga. O sea, a medio largo plazo te va a funcionar en un momento dado, pero tu corporalidad va a ir a esa franja de volumen corporal que tú innatamente tienes o incluso va a empeorar, porque estás modificando, y ahí a tu pregunta, estás modificando un poco, te estás desconectando un poco de esa alimentación intuitiva que todos tuvimos. Luego, a nivel metabólico, ya se sabe con estudios como el estudio de Minnesota, que se hizo en 1944, que se reunió a un grupo de hombres en el cual se le bajó 50% la ingesta a 1.500 calorías y durante 6 meses. Y después de ese periplo de 6 meses empezaron a tener pensamientos obsesivos con la comida, a tener atracones, hombres que nunca habían tenido nada con la comida, una relación buena. Pues mucho hambre mental, o sea, pensamientos rumiantes, atracones, incluso, que tardó hasta 1 año o más en recuperarse de todo eso.
Y esto, hay muchos estudios, este es el más famoso, el de Minnesota, y ya se sabe que no funcionan a largo plazo. A medio y largo plazo no funcionan para sostener, cuando la obsesión es peso. O si tienes una patología, ¿no? Y se tiene que atender, pero aún así hay a veces que cuando hay patología también hay riesgo de luego empezar a vincularte mal con la comida. ¿Por qué? Porque se premia socialmente. ¡Ay, qué mona te has quedado! Y yo, por ejemplo, creo que te lo comenté hace justo un año, que era un poquito antes de sacar el libro, tuve un duelo muy fuerte. Y yo ya soy delgada, pues me quedé en el chasis, pero es que no podía. O sea, mi alma es como no... Y claro, te reafirman eso y has de estar muy clever para decir, oye, porque estoy enferma. O sea, estoy en un duelo. Realmente estoy en un duelo. No lo sabes. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Entonces, a tu pregunta de las dietas, las repercusiones metabólicamente también, porque estás descendiendo tu ingesta, por lo tanto, cada vez tu metabolismo va bajando, o sea, tu energía en reposo cada vez es inferior, tu autoestima va también bajando y tu autoconcepto y tu autoimagen, porque a todo el mundo le funciona y a mí no, porque yo reboto. Y quizás, entonces, pasado muchos, al final no solo recuperas lo perdido, sino que vas microaumentando. Entonces hay muchos efectos colaterales que yo no recomiendo, incluso no todos los TCAs vienen de una restricción o descenso de peso, pero muchos descensos de peso o dietas acaban en un TCA, porque es uno de los disparadores más potentes por el control que tú sientes, por cómo tú te ves y luego el espejo de la sociedad que no ayuda, porque la sociedad te reafirma. Yo he tenido pacientes que están extremadamente delgadas y qué mona estás, qué elegante, qué tal, y claro, probablemente a lo mejor el entorno lo está haciendo con toda la buena intención, pero a esta persona le están condenando a reafirmar su neura. Entonces, bueno, hay que ver cada caso, si es por enfermedad, vale, pero, por ejemplo, si yo a todos los profesionales, y esto cuesta porque te tienes que deconstruir como profesional. O sea, todo lo que has estudiado te tienes que deconstruir y no todo el mundo es capaz, quiere hacerlo. Pero lo que es importante es observar quién tienes delante. Si tú empiezas un proceso nutricional con alguien, tienes que saber de dónde viene. O sea, tú no puedes empezar, pues ahora hacemos tal, no sé qué, el ayuno, el chuchu, y no sabes si esta persona ha tenido un abuso sexual, si tiene traumas y está usando la comida como un recurso, si te dice que sí, pero luego se atraca, ¿no? Entonces tienes que hacerle un historial clínico, una cronología emocional. ¿Qué le ha pasado a esa persona antes, ¿no? De Laura, ¿quién es Laura? Tú ahora me dices, pues mira, yo quiero tal. Vale, pero ¿cómo ha sido tu historia con tu cuerpo y tu comida? ¿Cómo se relacionaban en casa con la comida? ¿Te ha pasado algún trauma con tu cuerpo? Porque hay muchas que lo hemos vivido. Entonces, no es solo come y haz deporte. Es mucho más complejo, porque puedes dañar más todavía el vínculo con la comida del cuerpo de esa persona sin querer, ¿eh? Además es que lo dices muy bien, opinamos constantemente, yo también estoy ahí, sobre el cuerpo en general de los demás, ¿no? Incluso de las figuras a lo mejor públicas nos consideramos todavía con más derecho, ¿no? Es como, bueno, pues si ve adelgazado, engordado y opinamos, pues está mejor así, pues está mejor asado. Sobre el tema de las opiniones y los cuerpos, yo creo que tienes ahí unas reflexiones muy relevantes sobre eso, ¿no? Sobre lo que hay detrás de esas opiniones. Todos inevitablemente vamos a enjuiciar. O sea, es que el juicio existe en el mundo mundial y lo vamos a hacer. Pero es verdad que en este aspecto, como vivimos una sociedad gordofóbica, nadie quiere ser gordo porque estás denostado. Porque es que a lo mejor el otro día la Tana Yásera salían que en el avión no cabe ni por un lado ni por otro. Entonces, claro, hay muchas cosas en la vida que te están cuarteando y te están dejando en un sitio que es como, vale, no lo quiero ser, ¿no? Y si somos padres tampoco queremos que nuestros hijos le buleen, les separen.
Entonces, partiendo de ahí, sabiendo que es una sociedad gordofóbica y que hemos crecido nosotras, incluida yo, en ello, hay que resignificarlo también o hay que darle un punto de luz a eso y pues a lo mejor intentar, por lo menos, evitar hablar de nuestros cuerpos y de los cuerpos ajenos, ¿no? Y el ejemplo que doy a veces es, si yo ahora tengo un moquito aquí, ¿no? Y Laura, o sea, yo te agradecería que me dijeras, sácatelo porque te va a ver gente y estás ahí con él. Y yo me lo puedo sacar. Pero si me he engordado, yo no puedo en este momento, pues a lo mejor no cal, ¿no? Ya he salido de casa, me he visto en el espejo, o qué mala cara haces, que a veces te dices, perdona, con lo bien que yo venía y con lo fona que me veo y qué mala cara hace. Es como esta cosa que dices, ¿hace falta? No. Y lo hacemos todos, no voy yo de que lo hacemos todos, pero la práctica creo que estaríamos todos mucho mejor si omitiéramos un poco tanto juicio hacia la corporalidad ajena, porque no suma. Y tampoco suma incluso cuando me dicen, es que es por su salud. Y digo, no, chiqui, no es por su salud. O sea, yo veo que muchas mujeres que han tenido trastorno por atracón o que tienen atracones o ansiedad con la comida, no hace falta un TCA, una mala relación, y ellas saben cómo están. Y ellas saben más que una nutri lo que tienen que comer. No, porque han hecho 1000 dietas y han ido a 1000 sitios y han mirado por internet. Pero no lo pueden hacer. Y eso es un poco lo que yo quiero dar voz, ¿no? Como que no estoy diciendo que no funcione y que esté bien y que tengamos que saber lo que nos sienta bien, lo que no, eso está perfecto. Pero hay tanta información y depende de qué personas que ya lo saben y aún así no están pudiendo, y es por otras razones. Entonces, que tú señales, lo único que hace es que cada vez se reculen más y se aíslen más. Yo tengo personas que no quieren ir ni al médico, porque el médico lo único le dice, tú hasta que no baje de peso, la dieta cuadrante está cutre, y ves al gym, que encima está impregnado de la cultura de dieta también el gym, porque están todos ahí delante, ¿no? Entonces, eso ya lo sabe esa señora. Y deja de ir al médico. Entonces, a mí me da mucha tristeza. Porque ahí tendríamos que dar voz a que no es tan fácil para todo el mundo, porque hay historia detrás. Y para animar a estas personas, tú estás diciendo que está pasando algo que hay que asumir o hay que enfrentar y que se puede. ¿Qué sería una buena relación con la comida? Para mí una buena relación con la comida es aquella que la comida la disfrutas, pero no ocupa tanta radiomiseria, como digo yo, en tu cabeza. O sea, en el momento que tanto el movimiento, que yo le llamo movimiento, no deporte, porque en el deporte también la han acogido como sistema de quemagrasas, ¿no? Entonces es como, no, movimiento. Si ocupa demasiado, tanto por ciento en tu vida, lo que has comido, no comido, si ahora comeré, si ahora no como, si ahora me muevo, si ahora hago, empieza a ser una red flag, ¿no? Entonces, eso a la inversa es cuando estás más en paz. Y en paz significa que como, lo puedo disfrutar. Alguna vez puedo pensar, pues hoy no he ido al gym, no sé qué, o me puedo encontrar. Es absurdo, nadie se ama y acepta incondicionalmente en todo momento y se encanta como en toda la vida. Pero ya no hay tanto ruido. Entonces, ¿cuál es una buena relación? Para mí es poder permitirte, incluso hay momentos que dices, te vas de viaje, has comido mucho fuera y dices, pues me apetece más verde, más cositas, más... Es un automaternaje tierno y cariñoso y con límites, que le digo yo. Es como, nosotras creo que somos mamás las tres, ¿no? Yo con Aarón, pues le tengo que maternar de forma tierna y cariñosa, o sea, le tengo que dejar ser, pero a la vez le tengo que limitar, porque si no se va a volver un diablillo, ¿no? Entonces, si un día va a un cumple y come mucho chocolate, va, cariño, pues vamos a ver una serie, te hago una cremita o lo que sea, ¿no? O nos vamos a pasear. Y eso es verlo, dejarle, permitirle, pero a la vez limitarle. Y es, para mí una relación sana es hacer lo mismo, pero para con nosotras. Y es la dificultad, porque no hemos aprendido a autorregularnos. Cuando desde pequeño estás muy en la dieta, te dicen lo que tienes que hacer, a la hora que tienes que hacer,
Y entonces no te sabes regular con la comida. Es como cuando luego tenga un croissant, pues como no sé hasta cuándo volveré a tenerlo, zampo, ¿no? Entonces no aprendes a esa autorregulación. Y eso es lo que enseño yo, a que ellas vayan aprendiendo a esa autorregulación, también con límites, tampoco vayamos, ¿no? O sea, ese aprendizaje. Bueno, Raquel, has podido tomar notas porque hay tanto que nos ha contado Miriam. Que se me ha gastado el boli, ¿sabes? Entonces, pues es real. O sea, Literal. Nada, se me ha gastado. Bueno, no importa, porque hemos cogido lo esencial. Porque mira, hemos comenzado hablando de tu historia. Una historia que además, no sé, utilizas para llegar hacia muchos lados, no solo en relación al hambre emocional. Porque nos explicas que cuando hay una mala relación con la comida, esto se utiliza como un recurso para tapar emociones, ¿no?, que no se saben gestionar y que en un momento de tu vida pues fue un mecanismo de defensa, ¿no?, que se usaste durante mucho tiempo. Entonces nos pones el acento sobre qué sucede cuando intento identificar mi valor y mi bienestar en algo exterior, en la validación de los demás, ¿no? Quizá ahí puede haber alguna señal. Y si hablamos de señales, es muy relevante estas señales para detectar en edades tempranas, ¿no? En el caso de los niños, adolescentes, empiezan a cambiar conductas, retiran macronutrientes, hablan en términos de dietas, evitan comer en familia, hablan de forma moralista, con cambios de humor. Es decir, son señales muy importantes y sobre todo nos haces hincapié en ese pensamiento mágico que tenemos a veces de ¿y si controlo la comida y controlo mi cuerpo, controlo mi vida? Puede ser una sensación muy poderosa para muchas personas que haga que restrinjan alimentos, ¿no? Y también puede ser una sensación muy poderosa esa de desconectar del mundo y por eso me doy a la compulsión, a lo más compulsivo. Para utilizar herramientas que sean útiles, nos hablas del atracón legalizado. Hemos aprendido el significado de ese tipo de atracón y una frase, una pregunta que se me queda grabada es ¿de qué tiene hambre mi vida? Escucharlo nos puede ayudar a entender cuál es nuestra relación con la comida, porque si nos apuntamos a la cultura de la dieta, lo que estamos haciendo es desconectar de esa alimentación intuitiva tan de niños, de pequeños, de cuando comenzábamos nuestra relación con la comida. En definitiva, reduzcamos nuestras opiniones sobre los cuerpos, intentemos hablar menos de los cuerpos de los demás, que no hace falta, que no lo dices por salud, que tal vez lo que sucede es que intentas mostrar como tus propias neuras en mí, ¿no? Y con eso nos quedamos. Qué bueno. Muchas gracias, Miriam. A vosotras. Ha sido un gustazo. Placer, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.